Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en la lección de Escuela Sabática. Y durante este estudio recuerde que estamos en este trimestre estudiando este tema muy importante que se titula Educando la última generación. Y durante esta semana estamos estudiando este tema muy importante que se llama Alcanzando al mundo. Es muy importante esto. Y una vez más tenemos con nosotros a nuestra invitada especial, Eli, que se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por estar con nosotros en la lección de Escuela Sabática. Hola, buenos días. Estoy contenta de estar nuevamente aquí. Muy bien, y vamos entonces a recordar nuestro texto, el cual ya venimos memorizando desde ya varios días, y quiero que me acompañen a leer allá en la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, y ahí vamos a leer el verso 15, que en esta ocasión Eli nos hará el favor de leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que este es un texto muy simple de entender. Estoy seguro que usted ya tiene rato que se lo ha aprendido. Es un texto que es muy familiar para nosotros, pero ahora con este texto en nuestra mente vamos a ir en oración a nuestro Padre Celestial. Así que donde quiera que esté, arrodíllese con nosotros, y si no le es posible, ore con nosotros en su corazón. Vamos a orar ahora. Padre Celestial que mora en los cielos, nuevamente venimos hacia usted, pidiéndole que usted pueda acompañarnos por medio de su Santo Espíritu, que podamos entender lo que estamos por estudiar en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues estando claros en esto, ya hemos repasado nuestro texto. Recuerde que hay que aprenderlo. Vamos a ir a nuestras preguntas para el día de hoy. Así que vamos al apartado del día de hoy, que se titula Una iglesia viviente. ¿Cuál fue la instrucción de despedida de Jesús? Aquí en ese aspecto hay una cosa muy importante. Cuando las personas se despiden, comúnmente tienden a dejar ciertas instrucciones, ¿no? Sobre todo las madres, cuando se van a ir por un tiempo, iban a dejar los hijos, ¿no? Usted es madre y estoy seguro que algunas veces ha dejado algunas instrucciones. ¿Cuál sería la instrucción que usted dejaría para los hijos? Pues cuando tengo que irme a un lugar, yo le digo a los niños que se pongan a limpiar, que recojan, que cuando yo regrese esté limpio lo que yo les he dejado, que hayan terminado su tarea que les he dejado. Ahora imaginemos a Jesús hablándonos a nosotros, o en el tiempo de los apóstoles, hablando de los apóstoles. ¿Cuál será esta instrucción que Jesús dejó antes de partir? Será una instrucción muy interesante. Quiero que vayan a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, que es nuestro texto de introducción, el cual estamos memorizando. Marcos, capítulo 16, verso 15. Leamos el texto que tenemos allí. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que entonces Jesús dejó una instrucción muy, muy importante. ¿Cuál fue la instrucción? Pues ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que cada discípulo de Jesús iba a ir predicándole a cada persona? ¿O significa que va a ir a todo el mundo realmente? ¿Era posible para los discípulos ir a todo el mundo? Pues en ese tiempo no, porque no tenían como nosotros, que ahora tenemos más facilidad, ¿no? Ellos no tenían aviones, no tenían cosas más. Era un poquito más difícil para ellos. Sin embargo, ellos iban a hacer la misión que Jesús les había encomendado, las instrucciones que Él le dejó. Pero vamos a ir un poquito más profundo para entender qué es lo que este texto significa. Vamos a la pluma inspirada. Acompáñanos a leer el siguiente párrafo, que está en Profetas y Reyes, página 127. Mire cómo dice: Dios invita a las familias cristianas para que vayan a los lugares oscuros de la tierra, a trabajar sabia y perseverantemente en favor de aquellos que están rodeados de la vergüenza espiritual. Para contestar a este llamamiento se requiere abnegación. Mientras que muchos aguardan que todo obstáculo sea eliminado, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios, por amor a las ventajas mundanales, o con el fin de adquirir conocimientos científicos. Hay hombres que están dispuestos a aventurarse en regiones pestilentes, a soportar penurias y privaciones. ¿Dónde están los que quieran hacer lo mismo por el afán de hablar a otros del Salvador? ¿Se dan cuenta lo que nos estaba diciendo aquí? Lo que nos está diciendo es de que cuando Jesús les dijo a los apóstoles que vayan por todo el mundo, no significa que ellos dos se iban a ir por todo el mundo.
Ellos le hablarían a otros, cada uno le hablaría a uno más. Y este a su vez le hablaría al otro y la esfera se haría mucho más grande, ¿no? Pero la pregunta que se nos hace en este párrafo es, ¿dónde están aquellas familias que van a hacer este trabajo? Donde quiera que haya una familia creyente, puede ir más allá y influenciar a otras familias. Pero ¿dónde están? ¿Qué es lo que ha pasado con esas familias? Sí, pues es que muchas personas tristemente profesan solamente por su boca que son cristianos, pero sus acciones no profesan eso. Es muy triste, pero esto es lo que está ocurriendo actualmente. Muy bien, pero tenemos una parte que hacer. A veces nos aventuramos a hacer cosas raras, extrañas y aún peligrosas para ganar dinero, conocimiento o fama, pero para hacer el trabajo que Dios pide. También tenemos que tener la misma disposición. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Quiero que me acompañen allá. En nuestra siguiente pregunta, recuerden que estamos en una iglesia viviente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nos pide Dios que hagamos ahora y por qué? Esto es, Dios nos pide ahora mismo que hagamos algo. ¿Pero por qué no lo pedirá? ¿Será que Dios quiere que hagamos algo diferente de lo que pidió anteriormente? Yo creo que no. Creo que es lo mismo que siempre ha pedido, porque el requerimiento de Dios siempre ha sido que todos conozcan de Él. Vamos entonces a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen allá. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Acompáñenme allá al libro de Romanos, capítulo 13, verso 11 y verso 2. Romanos, capítulo 13, verso 11 y verso 12. Mire cómo dice allí. Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. ¿Qué es lo que Dios nos pide? En aquel entonces estaba muy fresco el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Y hoy día está muy cerca el tiempo para que se concluyan todas las cosas. Así que Dios nos está pidiendo ahora que despertemos, primera cosa. Segunda cosa es que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos de las armas de la luz. Entonces Dios nos está pidiendo algo muy específico. Muy bien, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma que hasta ahora hemos venido siguiendo. De lo contrario, no podremos hacer el trabajo que Dios pide. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significará vestirnos de luz? ¿Qué significará despertarnos? ¿Y qué significará desechar las cosas de las tinieblas? ¿Tendrá algo que ver con nuestra vida personal? Claro que sí, todo eso tiene que ver con los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para poder reflejar esa luz que estamos hablando. Y cuando nosotros hablamos de estas cosas, despertar significa que hemos estado durmiendo y después desechar todas las cosas de las tinieblas. Es que también hemos estado afanados en esas cosas. Y finalmente ponernos las armas o la armadura de la luz. Significa que no la traemos puesta. Pero vamos a ver un poquito más, vamos a ahondar en la pluma inspirada. Quiero que me acompañen a leer allá en este párrafo que está en Obreros Evangélicos, página 208, que en esta ocasión Eli nos va a hacer el favor de leer. Mire cómo dice. Una iglesia que trabaja es una iglesia que crece. Los miembros hallan estímulo y tónico en ayudar a los demás. Así que entonces recuerde que nosotros entonces tenemos que hacer esa iglesia que está viva, pero que también crece. ¿Cómo? Ayudando a los demás. Lo leímos en la lección pasada. Era ser un canal vivo, por el cual puedan fluir las bendiciones de Dios. De esta forma nosotros podremos entonces estar realmente haciendo el trabajo que Dios quiere. Algunas personas piensan que solamente ir y predicar el evangelio y hacer discípulos significa que van a predicar desde un púlpito o en una iglesia, pero eso no es lo que realmente significa eso. Lo que significa es que nosotros debemos ir a las personas y comunicarles el mensaje de salvación. Muy bien, pero no está todo dicho. Vamos a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada que está en el libro del Camino a Cristo, página 80. Mire cómo dice. El único modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. Comprometernos en la medida de nuestra capacidad a ayudar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darles. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la misma condición de la vida. Esto es, si nosotros no nos movemos, dentro de poco, ¿qué nos va a pasar?
Nos vamos a atrofiar y quedar No, tiesos. no vamos a tener más ese movimiento. En la parte espiritual es exactamente la misma historia. En la parte espiritual, ¿qué va a pasar? Si nosotros no nos ejercitamos, dentro de poco no vamos a querer hacer ya nada. Y una persona que no se ejercita también puede tener un problema de obesidad. Pero en la parte espiritual también las personas pueden guardar mucho conocimiento y estar obesos. Y una persona que tiene obesidad después no quiere hacer mucho ejercicio y tiene muchas dificultades en su salud. En la parte espiritual también podemos estarnos alimentando demasiado y no compartiendo ese alimento, de tal forma que esto va a traer problemas en nuestra vida espiritual. Recuerde entonces que nosotros debemos de hacer el trabajo que Dios nos pide, debemos comprometernos a ayudar, según la capacidad que tenemos, a las personas que así lo requieran y hacer las cosas desinteresadamente por aquellos que están en necesidad, ¿cierto? Vamos a ir entonces con este pensamiento a nuestra siguiente pregunta, que nos dice de la siguiente forma: ¿cómo podemos apresurar la segunda venida de Cristo? Esta pregunta es muy interesante, porque si bien Dios tiene una fecha específicamente cuando Él va a venir, nosotros no la sabemos, la Biblia dice que no la sabe nadie, pero ¿cómo será posible que podamos apresurar eso? Pues es una cosa que yo creo que todos quisiéramos que Cristo viniera pronto, porque estamos cansados de vivir en este mundo de pecado, pero como hemos visto en esas lecciones, Dios quiere que nosotros demos brillar su luz, y una vez que nosotros damos a brillar su luz, otros van a conocer más de Él. Y el propósito de Dios, porque no ha venido, es porque hay muchos que no saben de Él, muchas personas que si Él viniese ahora, muchos se perderían. Entonces, al nosotros compartir más, vivir más nuestra vida como cristianos, como debemos hacerlo, muchos más van a alcanzar el conocimiento, entonces Jesús puede venir pronto. Así es. Así que no es que tengamos en las manos nosotros el conocimiento de una fecha en específico, porque solamente Dios lo sabe, pero más bien será que Dios tiene un evento marcado. Cuando ocurra esto, entonces va a pasar aquello otro. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, fue marcado por un evento, ¿cierto? Por supuesto que estaba en las profecías, pero la venida del Hijo del Hombre no la sabemos, no la podemos siquiera especular. Pero vamos a la palabra de Dios para estar más claros. Quiero que nos acompañen a leer en la palabra de Dios. Vamos a ir a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, y ahí vamos a leer el verso 14. Mateo capítulo 24, verso 14. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Así que entonces muchos son llamados. Muchas personas serán llamadas, pero pocos serán elegidos. Y si muchas personas son llamadas y pocos son elegidas, entonces tenemos una dificultad. ¿Por qué tenemos una dificultad? Porque muchas personas en tiempo de paz se llaman cristianos. Pero ¿cuántos de estos serán elegidos? Es una interrogante muy interesante. Pero vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a la pluma inspirada y vamos a leer lo que nos dice allí. Mire cómo lo dice allí. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿podemos apresurar? Claro que podemos apresurar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es pues hablar, profesar, como dice ahí, los frutos de su gloria. Cada uno de los que profesan tiene que hablar para dar fruto. Si esto ocurriese, entonces nosotros realmente, ¿qué pasaría? Pues Jesús vendría pronto, porque el Evangelio se terminaría de predicar muy, muy rápido. Pero, así es. Tristemente, nosotros que llamamos ser el profeso pueblo de Dios, tal vez no estamos cumpliendo esa misión que tenemos, ¿cierto? Pero no está dicho todo. Vamos a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada, y el párrafo se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 91. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Así que el texto nos está llamando la atención a que
Los miembros de la iglesia deben cumplir con su deber. Muy bien. ¿Dónde? Primeramente en su país. Y después, cuando hicieron la labor en su país, ¿dónde más? En el extranjero. Muy bien. Si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte que nos toca, el evangelio sería dado al mundo en poco tiempo. Y Jesús podría volver por su pueblo muy pronto. ¿No es este el deseo de cada cristiano? ¿No es esto lo que cada generación de cristianos espera? Claro que sí. El único problema es de que a veces no hacemos la parte que nos corresponde, ¿no es así? Sí, sí, muchas de las veces obtenemos sabiduría cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos estudios propios en nuestros hogares y eso se queda con nosotros. Entonces no estamos transmitiendo eso. Y otra cosa muy importante es cuando nosotros obtenemos sabiduría de parte de Dios, cualquier cosa que sea que hayamos entendido un versículo que antes no lo entendíamos o aprendemos algo nuevo, tenemos que darlo a los demás, darles el gozo que nosotros hemos recibido y entonces Dios nos va a dar más. Y desafortunadamente hay muchas personas que se quedan con el conocimiento y después sienten que su vida no tiene propósito, espiritualmente están bajos y entonces muchas de las veces esa es la causa porque no estamos transmitiendo, entonces Dios no nos puede dar más. Es una cosa terrible, entonces entender que nosotros no podemos alimentarnos nada más y guardar ese alimento para nosotros. Tenemos que compartirlo con los demás, porque recuerde que tenemos que ser una iglesia viviente. Muy bien, así que espero que ese sea su deseo y espero que esta lección haya sido una bendición para su vida. Ahora vamos a tener una oración para concluir el estudio de esta escuela sabática y pues vamos a arrodillarnos donde quiera que usted esté. Arrodíllese con nosotros si le es posible. Muy bien, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos acompañe, nos guarde, nos bendiga según su voluntad y que en todas las cosas que hemos leído podamos llevarlas a la práctica en nuestra vida diaria, que podamos ser un canal de bendición, que podamos también hacer nuestra parte que nos corresponde para llevar el mensaje a las personas que no lo conocen. Quede con nosotros aquí, bendíganos con cada uno de los que nos ha escuchado y permita que este mensaje llegue al corazón de las personas que lo están necesitando en este tiempo. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eli, por compartir con nosotros esta lección. Sí, claro, fue un placer. Esperamos que tengan un día bendecido y pues siga con Dios.